Crimea es desde hace más de 3000 años un foco de atracción para muchas personas. Quizás sea por la extraña belleza de sus paisajes o por su benigno clima mediterráneo, o quizás por su ubicación geográfica, a la orilla norte del Mar Negro, en el punto de encuentro de dos mundos. Etnias rusas, ucranianas y tártaros de Crimea conforman la mayoría de su población, aunque en Crimea también viven bielorrusos, armenios, polacos, judíos y alemanes. Oriente y Occidente, Este y Oeste, Europa y Asia se encontraron acá y dejaron sus huellas. Los griegos llegaron por el mar Mediterráneo, fundaron ciudades y abrieron rutas de comercio hacia Europa. Tribus nómadas de las estepas asiáticas conquistaron Crimea y los mongoles de la Horda de Oro fundaron aquí el comercio de esclavos. Los conquistadores se convirtieron en comerciantes, artesanos y granjeros hasta que llegaron nuevos conquistadores y nuevas culturas. Durante siglos, Crimea perteneció a los imperios de los tártaros de Crimea y de los otomanos, y tras ser conquistada por Catalina II de Rusia, pasó a ser rusa por 150 años. La península pertenecía a Ucrania desde 1954. Manifestaciones en Simferópol, marzo de 2014. La población mayoritariamente rusa de Crimea pide la anexión a Rusia. El pueblo está decidido. Rusia abre sus brazos. Vladimir Vladimirovich Putin. El 16 de marzo se realizó un referendo en Crimea. Este se hizo según normas internacionales y reglas democráticas. Votó el 82% del padrón. Este territorio estratégico debe ser conducido de manera estable. De hecho, el único que lo puede hacer es Rusia. Toda actualidad necesita de la historia para entenderse. La emperatriz Catalina proclamó la inclusión de Crimea en los territorios del Imperio Ruso en 1783. El presidente Putin firma 231 años más tarde un acta sobre la inclusión de Crimea en la Federación Rusa. La vista hacia el pasado tiene largo alcance y muestra que ninguna piedra permanece sobre la otra para siempre. Lo que queda da muestras de transitoriedad y cambio. Hace más de 2500 años llegaron desde Asia los pueblos nómadas escitas y se asentaron en Crimea. Al mismo tiempo, los griegos construyeron los primeros asentamientos y pueblos en la costa sur de la península. La convivencia entre las culturas se desarrolló de forma natural y desenvuelta. Esta región habituada a las constantes corrientes migratorias florecía a través del comercio y las transformaciones. Este lugar es la materialización de la expresión crisol de culturas. Acá se ven las huellas de culturas que se extienden bastante más allá de Crimea. Griegos, tracios, escitas, celtas, tauros y sármatas. Todos ellos están en nuestras excavaciones. En los restos podemos seguir exactamente cómo las distintas culturas se funden, lo cual es una característica típica de Crimea. Este lugar se llama Neápolis escita, ciudad nueva escita. En obras históricas más antiguas también se designa a este lugar como fortaleza de los zares Neápolis. Este lugar es el primero y el más antiguo que muestra en los hechos que aquí se pueden ver los comienzos. En las excavaciones encontramos la mayor cantidad de información sobre los asentamientos de los escitas tardíos en Crimea, en las cercanías de la actual ciudad de Simferópol. Los imperios florecen y desaparecen. Griegos, romanos, bizantinos, turcos y tártaros. El tiempo los va dejando atrás.
Rusia vence en el año 1774 al último gobernante de todos los tártaros de Crimea. Catalina II declara que Crimea sería desde ahora y para siempre rusa. La declaración acertó en desde ahora, pero para siempre fue desacertado. En 1954 se festejó un evento importante en Moscú: 300 años de la reunificación de Ucrania y el Imperio ruso. Crimea parece ser un presente adecuado para los gobernantes. Se aplaudió la decisión, aunque nunca se entendió bien. ¿Crimea parte de Ucrania? La bandera que flameaba sobre Crimea no importaba. Era y seguiría siendo una parte de un gran todo, la Unión Soviética. Yo no diría que Khrushchev regaló la península. Hay diferentes explicaciones. En 1954 se declaró que el motivo oficial de esta decisión era que a Crimea solo se podía llegar a través de la República Soviética de Ucrania, quien le proveería de electricidad, agua y caminos. Esta era la causa oficial. Hay otra justificación, y es que Khrushchev era uno de los sucesores menos probables a Stalin en 1954. Stalin había muerto en 1953 y su sucesión aún estaba abierta. Se estimó que Khrushchev transfirió Crimea a Ucrania para asegurarse el apoyo de las élites partidarias ucranianas. Luego de ser conquistada por Rusia a fines del siglo XVIII, Crimea se convirtió en el dorado de los arqueólogos. La riqueza y variedad de estos legados del pasado hace parecer a los conquistadores como los salvadores de la cultura helénica. Los armenios se asentaron en Crimea en el siglo XI y fundaron el primer centro de la diáspora armenia en suelo europeo. A pesar de ser trasladados por Catalina II a fines del siglo XVIII y a pesar de ser deportados por Stalin en 1944, la minoría armenia nunca desapareció en Crimea. Hoy viven aquí más de 11.000 armenios. La Iglesia Apostólica Armenia es la iglesia estatal más antigua que existe. Según la leyenda, los apóstoles les trajeron el cristianismo a los armenios hace 1700 años. El convento de la Sagrada Cruz, Surb-Hach, es el único convento apostólico armenio fuera de Armenia. Construido en 1358, sirvió como sanatorio durante la época soviética. Recién en 2002 volvió a abrir como convento y fue devuelto a la Iglesia Apostólica Armenia. Crimea se volvió el hogar y centro de vida de las minorías nacionales. Pero también vivieron el martirio, violencia, destierro, muerte y ruina. Crimea vivió cosas muy positivas en la Unión Soviética como región de múltiples naciones, pero también muchas negativas. Particularmente el destino de los tártaros de Crimea es único. Los tártaros de Crimea recibieron muchas posibilidades de participar en la formación del Estado soviético después de la Revolución Socialista. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, fueron enfrentados a los otros pueblos de Crimea por los nazis.
Esa era la táctica política de los nazis, y los tártaros de Crimea fueron víctimas de esa política. Luego del fin de la ocupación, Stalin identificó a los tártaros de Crimea como colaboradores de la ocupación sin distinción y los deportó a Asia Menor. Recién a fines de los años 80 pudieron volver a sus casas. Bakhchisaray fue la capital del Kanato de Crimea durante 300 años. Luego del fin del Imperio Mongol, siguió gobernando Crimea y extensos territorios de la actual Ucrania. Sus soldados llegaron en 1571 hasta Moscú y le prendieron fuego. El Palacio del Khan da testimonio de un pasado grande y poderoso. Ханский дворец является уникальным памятником истории и архитектуры. El Palacio del Khan es un monumento único de la historia y la arquitectura. Es el único palacio de los tártaros de Crimea, una perla en la colección del patrimonio de la humanidad. Pero para nosotros, los tártaros de Crimea, el palacio constituye también un símbolo. Nuestra conciencia colectiva y nuestra identidad están unidas a él. Representa el renacimiento de nuestro espíritu tártaro. Hoy parece animar a los tártaros de Crimea a regresar y ver nuevamente aquí una perspectiva de vida. Para nosotros es un lugar santo, un puente hacia nuestras raíces y nuestro pasado. 47 reyes gobernaron el reino de los tártaros de Crimea. Hoy el pasto del olvido crece sobre sus tumbas. Sin embargo, su confesión islámica se mantuvo y constituye hasta hoy, a través de todos los altos y bajos de la historia de los tártaros de Crimea, la identidad y unidad del pueblo. Como siempre, los fieles siguen el llamado del almuecín para rezar. En el patio interno del Palacio del Khan está la Fuente de las Lágrimas, la fuente de Bakhchisaray. El poeta ruso Alexander Pushkin la hizo famosa en un poema. Las gotas de la fría fuente caen sobre las flores. La leyenda cuenta que son las lágrimas de un rey tártaro, derramadas por su amada esclava del norte, que había muerto muy joven sin haber aprendido a amarlo. La fortaleza judía. Sus habitantes fueron caraítas, una secta judía que escapó en el siglo XII desde Egipto y Palestina hacia Crimea. Vivían retirados aquí, aislados de otras comunidades judías. Para los conquistadores rusos fueron los buenos judíos. Catalina II les concedió derechos civiles rusos completos. Incluso durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial se mantuvieron a salvo. La población judía de Crimea fue asesinada casi sin excepción por los comandos de las SS. Que hoy vuelva a haber una vida comunal judía es prácticamente un milagro. Que los judíos de Crimea recientemente también sean ciudadanos rusos no parece incomodar a nadie. Todo lo contrario. En espíritu siempre fuimos judíos de Crimea. Nunca fuimos ucranianos y tampoco fuimos rusos. Fuimos y somos judíos de Crimea. No quiero decir nada malo de Ucrania, pero al igual que otros en Crimea, estábamos cansados. Ahora se firmaron acuerdos según los cuales el dinero ya no será sacado de Crimea.
sino que será invertido en el desarrollo de la región. Tengo la sensación de que ahora todo será puesto en movimiento, para que Crimea no solamente exista, sino para que también tenga un impulso de desarrollo. La vida judía en Crimea se remonta a un pasado lejano. El presente da esperanzas de que esta vida también se proyecte a un futuro lejano. La influencia del Imperio Otomano durante el reinado de los tártaros de Crimea introdujo el Islam a la península. Los gobernantes otomanos adquirieron legitimidad a través del ideal de la Guerra Santa, que debía servir para ampliar las fronteras del Islam. Así fue que fueron los constructores turcos los que levantaron la mezquita en Eupatoria a comienzos del siglo XVII. Eupatoria se llama a sí misma la pequeña Jerusalén de Crimea. Judíos, musulmanes y cristianos ortodoxos conviven en un reducido espacio. Confesarse ruso ortodoxo implica la mayoría de las veces, en primer lugar, una pertenencia cultural y luego una religiosa. Aún así, aquí sigue vivo el mito de que la cristianización de Rusia tuvo sus orígenes en Crimea. El príncipe Vladimiro bautizó la Rus sobre el suelo de ciudad táurica de Quersoneso. Ese fue un hecho importante. Sin ese hecho no se puede entender a Rusia como nación y la importancia del bautismo para el imperio, para su identidad y cultura. El bautismo hecho por el príncipe Vladimiro en el año 988, de hecho, fue olvidado durante mucho tiempo. Rusia no tenía acceso al Mar Negro. Recién Catalina II conquistó el Mar Negro. Rusia recibió una nueva identidad como Estado grande y europeo y volvió a sus raíces naturales sembradas por el príncipe Vladimiro en el siglo X. Ante las puertas de la ciudad portuaria de Sebastopol, en el extremo sudoeste de Crimea, yacen las ruinas de la ciudad griega de Quersoneso. En medio de las excavaciones, se construyó en 1892 la Catedral de Vladimiro, en el sitio en el que el príncipe de Kiev, Vladimiro, se convirtió al cristianismo. Vladimiro conquistó la entonces ciudad bizantina de Quersoneso en una expedición militar. Quiso coronar la victoria casándose con la hija del emperador bizantino. Bizancio aceptó, bajo condición que el príncipe se deje bautizar. La aceptación del credo cristiano del príncipe Vladimiro puso la piedra fundamental para la cristianización del Imperio ruso. Con la legendaria ocupación de la antigua Quersoneso como cuna de su ortodoxia y civilización, Rusia sigue justificando la legitimidad de su derecho sobre Crimea. Rusia demuestra presencia y fortaleza militar. Dicen que la base de la flota del Mar Negro en Sebastopol es garantía de paz en Crimea. Rusia enfrentó a los tártaros y a los otomanos en largas guerras llenas de pérdidas por la dominación de Crimea. Con su conquista en 1783, comenzó el ascenso de Rusia a una importante potencia europea. La fundación de Sebastopol como base para su flota del Mar Negro pone a Rusia en posición de controlar las conexiones marítimas más importantes al mar Mediterráneo.
En 1787, Catalina II visita Crimea en su viaje táurico por los territorios recién conquistados en el sur. Se muestra impresionada por el estilo oriental de la península, pero también vio atraso y pobreza. Catalina nombra como gobernador de la Nueva Rusia a su protegido y consejero político, el príncipe Potemkin. Debe velar por el rápido desarrollo económico de estos territorios. Para su repoblación con súbditos leales, la emperatriz invita a colonos de Rusia Central y el extranjero. Rusia reclamó para sí territorio que pertenecía al Imperio Otomano en la costa norte del Mar Negro. Rusia estuvo mucho tiempo sin acceso al mar y se trazó la tarea de conseguir un acceso al Mar Negro. Pedro I le abrió a Rusia una ventana a Europa, pero comunicarse con los países europeos a través de una ventana era difícil. Se necesitaba una puerta y esa puerta, el acceso al Mar Negro y al Mediterráneo, la abrió Catalina. Los aristócratas rusos consideraban Crimea como una Arcadia en las fronteras del imperio. Cariñosamente la llamaban la perla del imperio. El príncipe Vorontsov, gobernador general de la Nueva Rusia y Crimea en la primera mitad del siglo XIX, era uno de los hombres más poderosos y ricos de Rusia. En 1828 mandó a construir su palacio, en estilo árabe y neogótico, al arquitecto inglés que proyectó el Palacio de Buckingham en Londres. En 1783, cuando el imperio conquistó Crimea, poco a poco y por distintos motivos, se convirtió en un lugar bello y deseable. Eso se explica, entre otras cosas, porque, naturalmente, para los parámetros rusos, para los parámetros de la Rusia central, climáticamente era un mundo completamente distinto. Justamente esto en la costa sur mediterránea, con ese mar delicioso, cálido, con el que los rusos no tenían ninguna experiencia, que solo conocían el mar frío como el del Arcángel. Esto seguro fue un motivo. El segundo motivo, porque era un lugar deseado por los rusos, al menos desde el discurso de las élites. Seguramente se debe a que éstas se orientaron desde fines del siglo XVIII, incluso desde Pedro I, llamado Pedro el Grande, a Europa Occidental. Y justamente en esta época, las antigüedades jugaron un papel muy importante. Y con Crimea, Rusia obtuvo un lugar en este mundo antiguo, un lugar que fue parte de este apreciado mundo antiguo. De la conquista de Crimea se beneficiaron los estratos más altos de la sociedad de aquellos tiempos: duques, príncipes, condes y generales. El imperio regaló a sus élites tierras a orillas del mar. Y los nuevos propietarios, con sus lujosos parques y palacios, transformaron el bello paisaje en un paraje artístico único en el mundo. La influencia de Rusia sobre Crimea fue grande, pero la influencia de Crimea sobre Rusia lo fue igualmente en la política y sobre todo en la cultura. Poetas, pintores y escritores rusos vinieron hasta acá, como por ejemplo Alexander Pushkin. Él viajó por Crimea, disfrutó del espíritu de lo antiguo, del aliento de la historia. Quedó cautivado por los paisajes inusuales para el ojo ruso.
La impresión de la península influyó la obra de los artistas. La historia de la pintura rusa es difícil de imaginar sin Crimea. Uno de los pintores rusos más importantes fue Iván Aivazovsky. Él trajo su arte hasta acá para desarrollarlo. Pintó una y otra vez el Mar Negro y los paisajes de Crimea. Aivazovsky no era de etnia rusa, era armenio, pero tuvo un gran impacto en la pintura rusa y europea. En el antiguo palacio del pintor en Feodosia se puede ver una selección de sus pinturas. Aivazovsky fue toda su vida favorito de los zares rusos. Nicolás I le permitió completar sus estudios en la Academia de Arte de San Petersburgo. Financió una estadía de estudios de 5 años en Europa Occidental para el pintor y finalmente lo nombró pintor de la Marina rusa. Aivazovsky pintó más de 4.000 cuadros, pero no solo era un pintor famoso, también era un empresario. Su contribución a la financiación de la línea de ferrocarril a Feodosia fue decisiva. La dirección de mi casa siempre será Feodosia, Crimea. Escribió una vez a un amigo. Aivazovsky nació en 1817 en Feodosia y murió en 1900 también en Feodosia, en Crimea. Anton Chekhov mandó a construir su mansión blanca en las montañas próximas a Yalta en 1898. Sufría de tuberculosis y acá esperaba conseguir recuperarse de su enfermedad. Anton Chekhov, con actores del Teatro de los Artistas en Moscú, durante una lectura de su obra La Gaviota. León Tolstoy, el santo de la literatura rusa. Yalta y la Mansión Blanca se convierten en un punto de encuentro para los escritores rusos y los intelectuales de Crimea. Todo está bien, escribe Chekhov en el invierno de 1901 a su mujer en Moscú. Todo salvo una pequeñez de salud. Anton Chekhov murió en julio de 1904 en una estadía de cura en la localidad alemana de Badenweiler. Tenía 44 años. Habrá paz durante 10 años más, y luego vendrá la guerra, y lo cambiará todo. La Belle Époque llega a su fin, y la Rusia de los zares pronto será solo historia. La Primera Guerra Mundial transforma los palacios en Crimea en hospitales, y la guerra se transforma en la Revolución de Octubre. Lenin y los bolcheviques llegan al poder en Rusia. La revolución se esparce por todo el país. Los tártaros de Crimea fundan la República Popular de Crimea. Luego llegaron las Guardias Rojas y Crimea se convirtió en la República Soviética Socialista de Táurida. Pero la revolución aún no venció. Tropas alemanas ocupan Crimea, luego británicas y francesas, y por último se reúnen aquí los restos de la Armada del Zar. Luego de la Revolución de Octubre se desató la guerra civil entre rojos y blancos. La Armada Roja empujó a las fuerzas blancas rápidamente hacia el sur y hacia 1920, Crimea fue una de las últimas zonas controladas por las milicias zaristas y muchos intelectuales conocidos escaparon a través de Crimea y luego por Estambul a Europa Occidental. Esta sencilla casa de madera entre los árboles en el bosque de Massandra fue durante mucho tiempo un lugar misterioso. De vez en cuando, según se informa, venían limusinas negras hasta aquí. Fue muy bien vigilado, aunque casi siempre estuvo vacío durante décadas.
Hoy se sabe que lo mandó a construir Joseph Stalin para sí y un pequeño círculo de personas en las que confiaba. Las habitaciones, se dice, estaban decoradas según su gusto, como para que pudiera gobernar desde aquí sin problemas. ¿Alguna vez estuvo? En realidad se ignora si estuvo aquí alguna vez. En la época soviética, la idea principal que perseguía la sociedad era la idea del comunismo. Todos creíamos que si trabajábamos bien y realizábamos esta idea, nos esperaría el brillante futuro del comunismo. Poco a poco, sin embargo, esta idea tomó forma de una religión de Estado, y en algún momento resultó que la idea del comunismo era una gran ilusión. El sueño del comunismo tuvo durante casi un siglo un nombre concreto: Artek. 7 kilómetros de playa, un paraíso de vacaciones para 4.000 niños. Artek. El nombre proviene del tártaro y significa lo mejor. Fundado en 1925 por el gobierno soviético, sirvió primariamente como sanatorio para los niños con tuberculosis. Pero después, Artek se convierte en un campamento central pionero. Niños y adolescentes de todas las repúblicas soviéticas pasan sus vacaciones junto a niños comunistas de todo el mundo. Aquí se forjan relaciones y amistades siguiendo la idea de un futuro comunista y brillante para todos. Pasar las vacaciones en Artek es una gran distinción. Solo los mejores de los mejores son invitados. Artek abrió sus puertas nuevamente en 2015, como lugar de encuentro de niños y adolescentes talentosos y con compromiso social. El gobierno ruso invirtió fuertemente. Todo el año hay deporte y juegos. 3 semanas de clases y vacaciones juntos. La estadía es gratuita. De política no se habla. La guerra en la cuenca del Donetsk ocurre en otra estrella, no justo enfrente. La mirada hacia el recuerdo, amigos, dice una voz por los altoparlantes en el lugar. Lo que se ensaya aquí parece de otro tiempo. Será una revisión. Una obra seria sobre la época heroica de la Unión Soviética. El recuerdo de la victoria de la patria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. En el Boulevard del Honor están los bustos de mármol de quienes pasaron sus vacaciones aquí y dejaron la vida en la guerra. En la fantasía de los nazis alemanes, Crimea aparece como un territorio originariamente germánico que en el pasado estuvo poblado por el pueblo germánico de los godos. Tenemos una mezcla muy típica de consideraciones militares, expectativas económicas y algo simbólico, trascendente, en el estilo de ya hemos estado acá y tenemos que recuperar el lugar. Lo que también pudimos corroborar es que muchos miembros del ejército alemán estaban fascinados con Crimea como lugar. Los castillos y palacios permanecen intactos en las luchas por Crimea. En mayo de 1944, las últimas tropas alemanas abandonan la península. Crimea fue liberada.
Solo unos pocos meses más tarde cae nuevamente en la mira de la historia mundial. En febrero de 1945 se realiza la conferencia de Yalta en el Palacio de Livadia, la residencia de verano del último zar ruso. Joseph Stalin había invitado a Yalta a sus aliados en la guerra contra la Alemania hitleriana, Winston Churchill y Franklin Roosevelt. Era necesario negociar la futura distribución de poder en la Europa de posguerra. Los tres grandes se ponen de acuerdo en la división de Alemania y en la salvaguarda de sus intereses en los países ocupados en el sur y en el centro de Europa. Al encontrarse para la foto de despedida, la suerte ya está echada y se había lanzado un nuevo capítulo de la historia para Europa y para el mundo. Luego de su abdicación en 1917, Nicolás II había pedido en vano que se le permitiera retirarse aquí. Él y su familia fueron extraditados a Siberia, donde fueron fusilados. Su residencia de verano se convirtió en un sanatorio para los laboriosos campesinos de la Unión Soviética. El poder soviético revolucionario estatiza los castillos y palacios de Crimea. La ribera rusa para los elegidos deberá ser transformada bajo la dirección del primer estado de los trabajadores y campesinos en un paraíso de vacaciones para todos. El hombre nuevo fue considerado como una identidad colectiva. Vivir y trabajar juntos también incluía las vacaciones, salud y recreación para aumentar la producción. Millones de ciudadanos soviéticos aceptaron agradecidos las vacaciones organizadas por el Estado. A Crimea llegaban turistas de todas las repúblicas soviéticas. Crimea pertenecía a la Unión Soviética. Si era rusa o ucraniana no le importaba a nadie, daba igual. Que al fin de cuentas la Unión Soviética se haya partido por sí misma, por las divergencias de sus partes, seguirá y sigue siendo para muchas personas un accidente de la historia, un doloroso fracaso. Ya lo creo que el surgimiento de un pueblo soviético, repetido como un mantra durante décadas, como una identidad común que no esté necesariamente dividida en nacionalidades individuales, probablemente aún esté presente en muchas personas. En un futuro se necesita un origen, y ahí Rusia se les presenta más cercana que Ucrania a la mayoría de los habitantes de Crimea. Los expertos en derecho internacional nos dicen que esto fue una anexión. Las proporciones de la población son las siguientes: 60% de rusos, 25% de ucranianos y 12% de tártaros de Crimea. Y el resultado oficial de las elecciones reflejó un 97% para un socialista, lo cual no es cierto. Lo que probablemente se puede decir es que este referendo, que no es reconocido internacionalmente y que no se hizo de acuerdo a las normas internacionales, probablemente tenga como resultado que una mayoría efectivamente haya votado por la anexión a Rusia. Pero por otra parte, no se puede simplemente dejar a las minorías de lado. El que Rusia aprenda a aceptar a personas con una ideología política diferente será decisivo para todo lo que ocurra con Crimea en el futuro. En primer lugar, Crimea tiene relevancia en la psiquis postsoviética, independientemente de su nacionalidad. También le quedó claro al gobierno ucraniano que no se puede renunciar así como hacía Crimea. Así que, ¿a dónde va Crimea? Es de esperar que lo que esté por venir sea decidido por los habitantes de Crimea. Creo que todos
Tenemos que hacernos a la idea, queramos o no, que Crimea es y será rusa por ahora. La relación entre Rusia y Ucrania es muy dinámica. Básicamente se puede decir que no encontró su forma definitiva hasta el día de hoy. Crimea fue transferida a Ucrania, de la República Rusa a la ucraniana en el marco de la Unión Soviética. Esto difícilmente se puede entender como un acto justificable. Ese fue un paso en el contexto de un Estado. Y recién cuando en lugar de un Estado hubo dos Estados independientes, uno al lado del otro, es lógico que ambos tengan demandas con respecto al otro. Pasará el tiempo y la relación entre ambos estados tomará su forma y será equilibrada. Lo importante es que se escuchen las voces de las personas que viven aquí. Según la percepción de la mayoría de los habitantes, muchas cosas cambiaron positivamente desde que Rusia domina Crimea. En ellos no hay nostalgia cuando miran hacia atrás. En la historia de Crimea hubo repetidas aspiraciones de crear un Estado independiente de Crimea. Y en ese sentido podemos decir que si Crimea pertenece a alguien, es a sí misma.